Episodio número 2881. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando hoy este miércoles 14 de agosto. ¿Quién es el más grande? En el marco de esta lección número 7, Instruyendo a los discípulos, parte 1, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 8 y el versículo 34. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos capítulo 8 y el versículo 34. Durante esta semana hemos estado abordando diversas lecciones, desde el pasado sábado domingo viendo claramente, luego en la parte del lunes el costo del discipulado. Ayer martes estuvimos viendo la montaña y la multitud. Y para hoy seguimos con ¿quién es el más grande? Y esta lección había mencionado que es sumamente importante, sumamente cargada de un contenido especial. Así que preparemos nuestros corazones para poder adentrarnos de lleno en todo esto que tiene que ver con estas lecciones tan importantes. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, y cómo pueden seguir apoyándonos. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos, que podamos poner toda la atención y a la vez en práctica lo aprendido. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién es el más grande? De inmediato se nos invita a leer Marcos capítulo 9, los versículos del 30 al 41, para responder dos preguntas. La primera: ¿qué tiene de diferente esta segunda predicción de Jesús acerca de su muerte y resurrección? También se invita a comparar Marcos 8:31. Por otra parte, acerca de qué discuten los discípulos y qué instrucción les da Jesús. Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Veamos lo que dice Marcos capítulo 9, del 30 al 41, y luego lo que dice Marcos 8:31. Marcos capítulo 9, los versículos del 30 al 41. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos, y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12, y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Y tomó a un niño, y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía.
Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Ahí está lo que dice Marcos 9, del 30 al 41. Ahora veamos lo que dice Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ahí está lo que dice Marcos 8:31. Ahora sí, respondamos a la primera pregunta. ¿Qué tiene de diferente esta segunda predicción de Jesús acerca de su muerte y su resurrección comparado con Marcos 8:31? Este es nuestro comentario sobre esta parte. En esta descripción de Marcos 9:31, a diferencia de Marcos 8:31, Jesús dice que lo que los matarán serán hombres en sentido general, mientras que en Marcos 8:31 especifica que serán los ancianos y por los principales sacerdotes y escribas quienes harán este hecho terrible. Sobre la otra pregunta, acerca de qué discuten los discípulos y qué instrucción les da Jesús, sobre este particular menciono que por otro lado, la predicción va acompañada de un mensaje categórico sobre la disputa que ellos tuvieron sobre quién era el mayor, a lo que Él les enseña que el mayor será el que se crea el menor y el que le sirva a otros. Y esto es muy importante, porque aquí está condensado todo el Evangelio, todo, incluso todo lo que la Biblia enseña, porque Jesús es el mayor, no solamente porque siempre ha tenido el poder y el dominio, sino porque Él se rebajó hasta lo sumo, se creyó el menor en el ámbito de que tomó una naturaleza caída, y no solo eso, sino que también llegó a la muerte y le sirvió a otros, tanto en su vida como en su muerte. Y es así como nos da el mayor mensaje que podemos obtener, y es que el que quiera ser un gran líder tiene que creerse el menor y tiene que servirle a otros. En la primera predicción, Jesús se refiere a quienes lo rechazan y lo matarán. En la segunda dice que será traicionado. El traidor no es señalado en esta ocasión, pero el lector ya sabe quién es en virtud de la identificación de Judas, tal y como lo enseña Marcos 3:19, cuando habla de que y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. O sea que el Evangelio ya da un adelanto acerca de quién es. El Señor menciona nuevamente que se le dará muerte y que resucitará después de 3 días. Pero los discípulos parecen aún menos interesados en los detalles de esta predicción que en la primera. Las noticias indeseadas no despiertan el interés. De hecho, por eso son indeseadas, porque ellos no pusieron ningún interés en lo que Jesús les estaba diciendo. En Marcos 8:27, Jesús estaba al norte del mar de Galilea, cerca de Cesarea de Filipo. En Marcos 9:30, estaba atravesando Galilea, y en Marcos 9:33 ya entra a Capernaum. Por lo tanto, no es difícil visualizar su derrotero de norte a sur. No obstante, entra en Capernaum solo mientras los 12 discípulos lo siguen a la distancia. En la casa les pregunta acerca de la discusión que tuvieron en el camino, a lo que nadie expresa nada, nadie se expresa ahí, lo que es señal segura de que no se sienten cómodos con la pregunta, casi como niños sorprendidos mientras hacen algo que saben que está mal. Su conversación
había sido acerca de quién de ellos era el más importante. Aunque la mayoría de la gente no lo admitiría, esta pregunta acerca de quién es el más importante es algo que todo el mundo piensa. Pero en el reino de Dios, esta idea resulta invertida. Y es lo que habíamos mencionado. Jesús responde al problema en 2 pasos. En primer lugar, afirma claramente que para ser el primero, el más importante, es necesario que llegue a ser un servidor. Luego ilustra el significado de lo que ha estado mediante una acción. Evidentemente había un niño cerca escuchando. Jesús toma el niño y lo coloca en medio del grupo, algo sin duda intimidatorio para el pequeño. Pero entonces Jesús lo toma en sus brazos, descomprimiendo así la escena, y enseña que si reciben al niño, lo reciben a él, y si lo reciben a él, reciben a su padre. De esa manera, el niño más humilde queda vinculado con Dios mismo. Y esto es de verdad una lección sin precedente. Cómo Jesús agarra a ese niño, cómo Él le enseña la humildad que hay que tener. Y esto también es muy importante. Cuando la gente, tú deseas ver cómo realmente son, cuál es su verdadero carácter, cómo le hablan a los niños, es muy importante, porque eso demuestra lo que en realidad está en su interior. Y no cuando hay gente, porque cuando hay otros adultos, siempre tienen como una forma de comportarse diferente. Pero una persona que sin haber ningún adulto alrededor, respeta a un niño, le habla con carácter de amor y con seriedad, y tomando sus palabras y lo toma en cuenta y tiene ese respeto y ese amor, entonces es una persona de confianza. Pero una persona que delante de los adultos es una cosa y delante de los niños es otra, automáticamente te debe de dar, como dicen en Estados Unidos, un red flag, una bandera roja, porque esa persona no es de confianza. Jesús habla acerca de la humildad que hay que tener para entrar en el reino de los cielos y para poder ser un líder, para poder ser el mayor, para poder ser importante en el reino de Dios. No se trata de creerse importante, se trata de hacerse nada, de anonadarse, de hacer cosas que mucha gente te criticaría porque ve que tú te estás rebajando. De ahí la importancia de esta lección, porque está llegando a un nivel profundo en nuestro interior que quizás no lo habíamos visto. Quizás tú y yo siempre hemos querido ser líderes, que sirvamos a Dios, que amemos a Dios y todo lo demás, pero no hemos entendido a qué nivel es que Dios desea para llevarnos a las alturas. No se trata de vanagloria, se trata de que ningún puesto elevado en el reino de Dios y en la causa de Dios tiene que ver con grandeza personal, tiene que ver con qué tanto tú estás dispuesto o dispuesta a sacrificar para realmente servir a los demás. Continuando con esta parte, Juan hace una pregunta acerca de quienes no forman parte del círculo de los seguidores de Jesús. Y él enseña la importante lección de que quienes no están en contra de nosotros están a nuestro favor. El Señor afirma que ayudar a otros mediante el servicio cristiano, aun de manera modestas, no pasa inadvertido en el cielo. Y esto también es sin precedentes. ¿Cómo es posible que una gente, por más sencillo que sea el servicio que preste a Dios, Dios lo tiene escrito, Dios lo tiene en alta estima, y esa persona no es uno más, no es del montón? Así que no importa lo que tú hagas para Dios o lo que hagas en favor de un hijo de Dios, síguelo haciendo, porque en el reino de los cielos tú tienes una gran recompensa. Se hace las preguntas finales.
Primero, ¿cuál es la idea bíblica de la grandeza en contraste con la del mundo? Y segundo, ¿cuál de ellas estás buscando lograr? Sobre cuál es la idea bíblica de la grandeza en contraste con la del mundo. Que el que quiere ser el primero debe ser el que más le sirve y está pendiente de los demás. ¿Tú quieres ser el primero? Magnífico. Ya tú sabes lo que hay que hacer. Yo sé lo que hay que hacer. Todos sabemos a partir de esta lección qué tenemos que hacer para ser el primero según el reino de los cielos. Ahora, ¿cuál de ellas estás buscando? Bueno, según mis acciones, este es mi comentario, ¿verdad? Yo quiero ser grande ante los ojos de Dios, porque me he dedicado a servir a Dios y a mis hermanos y a todo el que me rodea con pasión. A lo que le salí huyendo al mundo, Jesús me ha mostrado que es un requisito número 1 para llegar a ser un gran líder para Él. O sea, yo le salí huyendo a estar de primero, a ser el gran líder mundanal. Yo le salí huyendo a eso, pero me doy cuenta que mientras más tú le sirves a la gente, más tú estás diciendo, Señor, yo estoy dispuesto a que tú me sigas llevando a puestos elevados ante los hombres, ¿verdad? Entre comillas, donde yo lo que estoy haciendo es asumiendo más compromiso para servirle a Él. Hasta dar un vaso de agua a un hijo de Dios no queda desapercibido o sin recompensa. También tratar bien a la gente no es de cobardes, no es de pobres sirvientes para Dios, sino todo lo contrario. Se trata de gente grande en el reino de los cielos. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido quién es el más grande en el reino de los cielos. No el que tiene mucha honra, no el que se cree mejor, no el que desea puestos elevados, simplemente el que está dispuesto a servir, a dar todo por el todo para Dios y para los seres humanos. Ese es el que es grande en el reino de Dios. Y Dios nos llama a ser grandes, a ser cabeza y no cola, a estar delante y no detrás. Claro, si los impíos te quisieren engañar, no lo consientas, porque no se trata de servir a todos y dejarte engañar, sino servir a Dios con amor y hacer lo que Él nos manda sin importar la recompensa mundanal, porque no estamos detrás de eso, sino del gran galardón celestial. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para aplicar esta lección a nuestras vidas, que empecemos con nuestra familia, sirviéndole, ayudándole, siendo de bendición para ellos en todo lo que ellos necesiten, igual también con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hermanos en Cristo, con todas las personas que estén a nuestro alrededor. Ayúdanos a servir para que de esa manera tú seas el que nos engrandezcas, porque no queremos honra ni gloria mundanales, sino el reconocimiento tuyo para la entrada en el reino de los cielos. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este jueves 15 de agosto, la persona sana en el infierno. Este título de verdad que nos deja todavía más intrigados en todo lo que es esta lección número 7, instruyendo a los discípulos, parte 1, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 8 y el versículo 34. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos capítulo 8
y el versículo 34. Tal y como lo habíamos mencionado, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989 y también al correo electrónico omarmedina113@me.com. omarmedina113@me.com. Y de esa manera poder seguirnos apoyando a través de PayPal, Patreon. Es muy importante que sigamos compartiendo estos enlaces porque solamente Dios sabe a dónde va a llegar este ministerio si seguimos compartiendo. Ya en YouTube obviamente tenemos una gran cantidad de oyentes, igual también a través de los podcasts, y seguimos orando para que este ministerio siga creciendo y sigamos produciendo audios de bendición. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.